Aprendo en Casa. Hola, hola estudiantes de tercero de secundaria. Bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Jonathan Hernández, él es Rebot y hoy nos volvemos a encontrar en una nueva actividad de Aprendo en Casa. Comencemos de inmediato nuestro segmento de Activarte, para empezar con mucha fuerza la actividad de hoy. ¡Vamos con el video! Gracias, Jonathan. Hola, chicas y chicos de tercero de secundaria. Mi nombre es Mariale y hoy vamos a mover cosas desde nuestro equilibrio. ¿Listo? ¿Comenzamos? El ejercicio de hoy consiste en hacer un freeze. Un freeze es una postura en la que nos quedamos congelados o inmóviles y se utiliza en las batallas de breakdance. Pero primero vamos a calentar y conectar todos nuestros músculos a través de un estiramiento para hacerlo de la mejor manera posible. Comenzamos. Tomamos aire y extendemos los brazos para bajar. Y aquí nos apoyamos en las rodillas. Vamos a empujar con nuestros brazos y vamos a meter un hombro y mirar a la derecha. Eso, nos quedamos ahí unos segundos. Cambiamos a la izquierda. Una vez más. Listo. Vamos a apoyarnos en el piso y con los codos vamos a empujar las rodillas. Vamos a estirar la izquierda mirando al cielo. Y ahora la derecha. Bajamos, juntamos los pies y subimos. Ahora jalamos la cabeza a un lado para estirar el cuello. Eso, al otro lado. Hacia adelante y hacia atrás. Ya estamos listos para comenzar. Hoy vamos a hacer un baby freeze. Es un tipo de freeze en el que vamos a colocar las dos manos en el piso y vamos a cargar en ellas el resto de nuestro cuerpo. Así que vamos. Voy a bajar a cuclillas, el apoyo está en la media punta de los pies, coloco los brazos aquí a un costado y voy a practicar primero colocar mi peso sobre ellos. El peso va a estar aquí, en esas partes de los brazos, ¿ok? Apoyamos toda la palma de la mano y voy jugando con mi peso. Eso, vamos bajando hasta apoyar la cabeza. Una vez más. 5, 6, 7, va. Coloco los brazos y coloco el peso de mi cuerpo. Apoyo la cabeza y ahí tenemos esos 3 puntos de apoyo que forman una especie de triángulo. Y aquí puedo jugar con mis pies, llevarlos a diferentes direcciones, juntar los dos o estirarlos un poco más y jugar con ese balance. ¿Volvemos? Última vez. Intentémoslo juntos. 5, 6, 7, va. Colocamos la palma de las manos, el peso, formamos un triángulo con la cabeza y estiro. Eso. Muy bien. Listo. ¿Les ha parecido difícil? Pueden seguir practicándolo cuantas veces quieran. Nos vemos la próxima. Muchas gracias, Mariale. Muy buena activación de cuerpo, Rebot. Seguro que nuestras amigas y amigos también lo disfrutaron en casa. Hoy disfrutarán el resto del programa porque aprenderemos a establecer relaciones entre los atributos medibles de las formas geométricas y lo expresaremos con lenguaje geométrico. Luego emplearemos estrategias y procedimientos para determinar las áreas de dichas formas y plantearemos afirmaciones sobre las relaciones y propiedades que se descubren entre los objetos y estas. Y podremos ver nuestro progreso de aprendizaje a partir de los siguientes criterios. 1. Utilizamos una escala gráfica para relacionar medidas en dibujo con medidas reales. 2. Utilizamos escalas para calcular el área real de cuadrados en un mapa. 3. Empleamos tiras rectangulares para calcular la medida de la superficie del mapa de la cuenca del río Piura. 4. Empleamos cuadrículas para calcular la medida de la superficie del mapa de la cuenca del río Piura. Hola
Hola Jonathan, ya estamos conectados. ¿Cómo estás, Rebot? Hoy vamos a conocer sobre la cuenca del río Piura. Pero este tema tiene que ver más con el área de ciencias sociales, ¿no? No veo dónde podría estar la matemática. Vayamos paso a paso. Primero, debemos saber qué es una cuenca y nos centraremos en conocer un poco sobre la cuenca del río Piura. Rebot, ¿me prestas la llave espacio-temporal? ¡Wow! ¡Es increíble este lugar! ¡Qué calor! Una cuenca es un territorio delimitado por la propia naturaleza, esencialmente por los límites de zonas de escurrimiento de las aguas superficiales que convergen hacia un mismo cauce. O sea, la cuenca representa una fuente natural de captación y concentración de agua superficial que corre por un río y desemboca en un mar o lago, ¿no? Y no solo eso, también es un espacio social producido por el conjunto de las relaciones sociales de la apropiación y uso de los recursos que ella contiene. Es decir, los recursos naturales y los habitantes de las cuencas poseen condiciones físicas, biológicas, económicas, sociales y culturales que les dan características particulares. Profesora, recordemos que en el Perú tenemos 159 cuencas hidrográficas. Es necesario cuidarlas porque nos brindan agua limpia, suelos fértiles y abundante vegetación. La cuenca del río Piura concentra un gran potencial de suelos aptos para la agricultura e importantes posibilidades para la generación de energía hidráulica y agua potable. Por esa razón, hay que cuidarla. Pero también tiene algunas problemáticas como la contaminación del agua y el desborde del río Piura, profesora. Así es, el Estado ha realizado acciones de protección con respecto al desborde producido por el fenómeno del Niño, como la descolmatación y encauzamiento del río. Pero hoy conoceremos sobre la superficie de la cuenca del río Piura, para lo cual, a partir de un mapa a escala, realizaremos el cálculo de la medida de la superficie aproximada. ¡Uf, qué sed, profesora! ¿Cómo hacemos para medir una superficie que tiene elevaciones como las montañas que vi hace un ratito? En este caso, no mediremos estrictamente toda la superficie, porque si no también tendríamos que medir las laderas de las montañas. Mediremos únicamente las superficies horizontales, es decir, las que se podrían ver sobrevolando la región, y nuestra medición la haremos a través de un mapa. Ahora, veamos el siguiente mapa. ¿Qué información observan en el mapa? Título del mapa, leyenda, escala, coordenadas geográficas, orientación o símbolo de norte, fuente. Pero, ¿cómo mediremos la superficie de la cuenca en el mapa si es una representación reducida de la realidad? Además, la cuenca no se parece a ninguna forma geométrica conocida. Ahora lo veremos. Ya has identificado varios elementos del mapa, Jonathan, pero en este caso, algunos nos interesan más que otros. Una de las informaciones es la ubicación. Podemos ver en ese pequeño mapa dónde se encuentra la cuenca y su región. La verde clara es la de Piura, la cual vemos en el cuadro de clasificación de cuencas. También vemos la fuente y la escala. Cuando nos referimos a fuente, se refiere a quien se ha encargado de elaborar el mapa. En este caso es el INGEMET, Instituto Geológico Minero y Metalúrgico. ¿Y te acuerdas qué son las escalas, Jonathan? Si no me equivoco, se ven como fracciones.
Pero yo no veo ninguna en el mapa, solo veo que está en el recuadro la palabra escala. Es que las escalas se pueden representar con fracciones, pero también de otras maneras, mediante una escala gráfica, numérica o una textual. Es bueno saber que una escala es la relación existente entre las distancias medidas entre dos puntos en un plano o mapa y las correspondientes en la realidad. Por tanto, la escala es una proporción entre dos magnitudes lineales, independientemente del sistema de unidades de longitud que se utilice. Bien dicho, Rebot. En este caso, la escala numérica se expresa mediante una fracción que indica la relación entre la distancia medida entre dos puntos en el mapa, numerador, y la correspondiente en el terreno real, denominador, de modo directo entre unidades del sistema. Así, por ejemplo, la escala 1 es a 800.000, indica que una unidad medida en el mapa equivale a 800.000 unidades medidas en la realidad. La escala es una razón y se puede representar con una fracción o también con dos puntos. Nos ha hablado de unidades, pero no ha mencionado si son centímetros, decímetros o metros. Por favor, resolvamos la duda luego de la pausa. Bien, profesora, ¿qué unidad usaremos en estas escalas? Por lo general, a la hora de interpretar la escala del plano, se hace en centímetros. Por ejemplo, si encontramos en un mapa una escala numérica como 1 es a 700.000, eso quiere decir que si mides 1 centímetro en el mapa, ese centímetro representa 700.000 centímetros en la realidad, es decir, 7 kilómetros. ¿Y por qué la escala se expresa sin unidades si la medida siempre la tendremos que expresar con una unidad arbitraria convencional? Buena pregunta. En un mapa, siempre una escala está referida a una unidad y lo que realizamos nosotros son las equivalencias. En el mapa, la distancia de 10 centímetros que se observa en la escala gráfica representa 80 kilómetros de la realidad. Esas dos cantidades tienen las unidades, centímetros y kilómetros. Podemos formar la razón llamada escala, que compara la medida o distancia entre dos puntos en el mapa con la distancia en la realidad. Y formamos la fracción o la razón con esas dos cantidades. Las convertimos a la misma unidad de medida y simplificamos, ¿no? Así es, y como observamos, la unidad ya no es necesaria y solo nos quedamos con una relación entre dos números que pueden representar a cualquier unidad, y esa es la escala. Para nuestro caso, por convención, usaremos los centímetros. La escala es de gran utilidad, pues sirve para todas las unidades lineales en el mapa. Me ha quedado claro. Veo que la escala numérica es la fracción que me imaginaba, solo que representada de otra forma. ¿A qué se refiere con unidades lineales? Ahora lo explico, pero antes debemos decir que la escala gráfica es otra forma de representación de la escala. Se usa en los mapas y planos porque facilita las mediciones, dado que es muy visual. Esta es una línea situada en el mapa, a menudo en el margen de la hoja, que se ha subdividido en segmentos para indicar las longitudes sobre el mapa de las unidades terrestres de distancia. Gracias a este elemento es posible medir la distancia real directamente sobre el mapa con la ayuda de una regla o un compás. ¿Me puedes decir qué medida representa la escala gráfica usando una regla graduada? Como es una regla, debemos leer desde cero, ¿no? Leyendo desde cero, la escala gráfica mide 10 centímetros, que equivale a 80 kilómetros. De ahí podemos decir que 2,5 centímetros en el mapa corresponden a 20 kilómetros en la realidad. Profesora, observamos que con la escala gráfica no solo podemos medir distancias de 0 hasta 80 kilómetros, sino que también podemos medir distancias de 0 hasta 10 kilómetros, o hasta 20 kilómetros, o hasta 40 kilómetros, o hasta 60 kilómetros.
Si realizamos la medición con una regla graduada a la escala gráfica, nos daremos cuenta que de 0 hasta 10 kilómetros o cualquier equivalente como de 10 a 20 kilómetros está representado en el mapa por un segmento que mide 1,25 centímetros, línea roja. De 0 hasta 20 kilómetros o cualquier equivalente está representado en el mapa por un segmento que mide 2,50 centímetros, línea celeste. Finalmente, de 0 hasta 80 kilómetros está representado en el mapa por un segmento que mide 10 centímetros, línea amarilla. Gracias, Rebot. Resumimos en la escala gráfica de este mapa, están presentes las dos cantidades necesarias para formar la razón de la escala, la medida del mapa dada por lo que miden esos segmentos de la regla graduada, 1,25, 2,50 o 10 centímetros, y la medida de la realidad de acuerdo a la escala, 10, 20 u 80 kilómetros, dada por la que figura, en este caso sería en kilómetros. Ahora, esta escala graduada permite medir directamente longitudes que son las unidades lineales, que es lo que tú me preguntabas hace un momento, Jonathan. Veamos las siguientes líneas marcadas en el mapa. ¿Cuánto miden allí? ¿Cuánto representan en la realidad? Está sencillo. La que tiene dos segmentos amarillos en el mapa mide 20 centímetros y cada segmento amarillo mide 10 centímetros. En la realidad mide 160 kilómetros porque cada segmento amarillo representa 80 kilómetros. Esa longitud podría representar el largo de la cuenca donde estuve hace poco. ¡Wow! Y 80 kilómetros puede representar el ancho de la cuenca. Profesora, hasta aquí hemos relacionado medidas en dibujo con medidas reales, utilizando escalas gráficas y una regla convencional. Correcto, también hemos visto medidas lineales. Sin embargo, la escala gráfica unida a las cuadrículas que tiene el mapa nos puede ayudar a calcular otras magnitudes, como la medida de la superficie. Observa lo que vemos en los cuadraditos armados sobre el mapa con las medidas de la escala gráfica. ¿Podemos decir cuánto miden esas superficies? Claro, para hallar el área de cada cuadrado podemos multiplicar su largo y su ancho. Por lo tanto, las medidas de cada región sombreada con rojo es 100 kilómetros cuadrados. De cada región sombreada en celeste es 400 kilómetros cuadrados. Y de cada región sombreada en amarillo es 6.400 kilómetros cuadrados. Y esas medidas ya no son lineales, son cuadradas. Y la medida de la superficie se llama área. Profesora, verificando los criterios, hasta aquí hemos relacionado la medida de los lados de un cuadrado para determinar su área usando escalas. Gracias, Rebot. Ahora ya estamos listos para hallar la medida de la superficie de toda la cuenca. ¿Cómo lo podemos hacer? Se me ocurre que podemos emplear esta idea de los cuadrados y hallar el área de toda la cuenca, aunque la superficie de esta no se cubre exactamente con esos cuadrados. Pero podemos acercarnos un poco a su valor, ¿cierto? Es la idea. Hoy aprenderemos dos métodos para obtener por estimación la medida de la superficie de la cuenca del río Piura. Usaremos el método de tiras rectangulares y el de las cuadrículas, que es un poco al que te refieres. Veamos el primer método. Usamos unas tiras rectangulares de la mitad del ancho de la cuadrícula del mapa. El ancho de la tira mide 2,5 centímetros, que en la realidad representa 20 kilómetros. Usaremos tiras de dos colores para facilitar el conteo. Con estas tiras rectangulares realizaremos tres procedimientos. 1. Estimación. 2. Medición de longitudes. Y 3. Cálculo del área o multiplicación. Empezamos por la estimación. Se traza en el área a medir una serie de líneas paralelas a una distancia regular. Al final de las líneas se trazan perpendiculares que se intersectan con la línea del perímetro del mapa, de modo que incluyan una porción igual a la que se excluye. Es muy importante tener en cuenta que la línea del perímetro del mapa debe intersectar en el punto medio de las líneas perpendiculares trazadas.
Así lo hacemos hasta cubrir toda la cuenca. Ahora medimos las longitudes de todas las tiras colocadas y las sumamos como si tuviéramos solo una única gran tira, que es resultado de unir todas las tiras. Es como si tuviéramos un gran rectángulo muy delgado, que tiene de largo 57,4 centímetros en el mapa y tiene un ancho de 2,5 centímetros también en el mapa. Ahora calculamos el área de ese rectángulo, pero con las medidas de la realidad. Por ello, multiplicamos por su equivalencia en la escala gráfica. Empecemos por el largo del rectángulo que estamos imaginando y luego por el ancho. Ok, para el largo de ese rectángulo, en la realidad tenemos 57,4 por 20, entre 2,5, y obtenemos como resultado 459,2 kilómetros. Para el ancho, por la escala gráfica, ya sabemos que 2,5 centímetros equivalen a 20 kilómetros de la realidad. Con esos datos de la realidad de la superficie, hallamos su medida o el área de todo el rectángulo, que equivale a multiplicar 459,2 kilómetros por 20 kilómetros, que es 9.184 kilómetros cuadrados, que es el área aproximada de la cuenca. Este método es aproximado y mientras más delgadas puedan ser las tiras, mayor precisión se obtendrá. Hasta aquí hemos cumplido con el tercer criterio, que es emplear tiras rectangulares para calcular la medida aproximada de la superficie del mapa de la cuenca del río Piura. El procedimiento ha sido interesante, en especial porque la superficie de la cuenca del río Piura es irregular. Por ello, podemos afirmar que el procedimiento de las tiras nos ha permitido estimar el área. ¿Y el otro método, el de las cuadrículas? Yo recuerdo haber realizado algo similar, pero no sé si consiste en lo mismo. Ya teniendo las figuras señaladas con cuadrículas, contábamos los cuadraditos de las figuras para saber el área de la figura completa. Ahora, como se ven las cuadrículas del mapa, pensé que se podría realizar ese procedimiento para calcular el área, pero creo que se perdería una parte de la superficie de la cuenca, porque esta es irregular. Esa es la idea que emplearemos, solo que le agregaremos la estimación, algo parecido a lo que hicimos con el método anterior. Si el mapa no tiene cuadrícula, la construiremos con un papel translúcido como el de seda y a partir de la escala gráfica. En este caso, como el mapa tiene cuadrícula, solo la remarcaremos más para facilitar contar los cuadraditos. Con la cuadrícula sobre el mapa, consideraremos que la unidad de área será un cuadradito. Cada cuadradito mide 2,5 centímetros de lado, que representa 20 kilómetros de la realidad, o 400 kilómetros cuadrados de superficie. Considerando que cada cuadradito es la unidad, realizaremos una estimación, un conteo y una multiplicación para calcular el área. Primero, estimaremos cuántos cuadraditos cubre la cuenca y para empezar esa estimación lo haremos observando el borde de esta. Consideraremos el siguiente acuerdo. Cuenta como un cuadradito o unidad si el territorio de la cuenca es igual o mayor que la mitad del interior del cuadradito o unidad. Observamos los bordes y estimamos qué cuadraditos se cuentan. Tener el borde marcado nos permitirá contar los cuadraditos que estamos considerando al borde y los del interior. Se puede decir, observemos este cuadradito, ¿tiene la mitad o más de la mitad? Si la tiene, lo pintamos. Si no lo tiene, lo dejamos sin pintar. Con esta idea y ya marcado el borde de la cuenca, a partir de los cuadraditos podemos comenzar a contar. Observa, ¿cuántas unidades cuadradas mide la cuenca? Está listo el conteo, que era el segundo paso. La cuenca se cubre con 27 cuadraditos o unidades cuadradas. De allí ya podemos calcular el área de toda la cuenca, pues sabemos que cada cuadradito mide 400 kilómetros cuadrados en la realidad. El área de la cuenca sería 27 por 400 igual a 10.800 kilómetros cuadrados. Pero la forma de la cuenca no es tan parecida a la del mapa en la realidad.
Diría que está como pixeleada, ¿cierto? Es posible mejorar la estimación, pero habría que usar una cuadrícula más pequeña. Si contamos los cuadraditos que están dentro de la parte remarcada, tenemos 27 de 400 kilómetros cuadrados. Para mayor precisión, dividimos cada cuadrado en 4 partes iguales y cada parte es equivalente a 10 kilómetros de largo y 10 de ancho en la realidad, lo que equivale a 100 kilómetros cuadrados. Ya. Cada cuadradito que teníamos en el caso anterior se ha dividido en 4 cuadraditos iguales. Podríamos aplicar el mismo procedimiento, pero también podemos aplicar un ajuste a la información que ya tenemos, ¿no? Primero, observa. Hemos marcado en esta cuadrícula la superficie según la cuadrícula anterior. Como ahora la cuadrícula es más pequeña, observarás que según el convenio de contar los cuadraditos que tienen la mitad o más del territorio de la cuenca, habrá algunos que no se debieron contar y otros que se debieron descontar. Registrémoslos con 2 colores. Muy bien, profesora. Realizo el conteo. Si un cuadradito cualquiera con punto negro no se debe considerar porque tiene menos de la mitad de lleno de la cuenca, le pongo punto negro. En cambio, este otro sí se debió contar porque tiene lleno más de la mitad de su interior con territorio de la cuenca. ¿Es así? Está muy bien. Con este procedimiento tenemos 8 cuadraditos por quitar y 13 por agregar. Y eso lo podemos representar con menos 8 y más 13 respectivamente. Es decir, tenemos 5 cuadraditos más que equivalen a 100 kilómetros cuadrados. Muy bien, ahora podemos ver la nueva silueta de la cuenca con esta nueva cuadrícula. Con la cuadrícula anterior teníamos 27 cuadraditos de 400 kilómetros cuadrados y cada uno de ellos fue dividido en 4 partes iguales. Es decir, tendremos 27 por 4, que sería 108 cuadraditos de 100 kilómetros cuadrados cada uno. Como se debe agregar 5 cuadraditos cada uno de 100 kilómetros cuadrados, entonces finalmente multiplicamos 113 cuadraditos por 100 kilómetros cuadrados. ¿Rebot? Si realizamos el cálculo al multiplicar 113 por 100, obtenemos 11.300 kilómetros cuadrados, pero hay que recordar que este es un valor aproximado. Viendo nuestro criterio, hemos cumplido con emplear cuadrículas para calcular la medida de la superficie del mapa de la cuenca del río Piura. Pero ahora la silueta de la cuenca es más cercana y se podría reducir aún más la cuadrícula para tener mayor precisión. Por supuesto, en este caso la escala gráfica lo permite. Aún podemos dividir cada uno de estos cuadraditos en 4 y podemos hacer de nuevo un cálculo similar, prestando mucha atención a lo que se debe quitar y agregar. ¡Excelente! Muchas gracias por su ayuda, profesora Aira. Gracias a ustedes y a todas y todos en casa. ¡Hasta la próxima! Adiós, profesora. Bien, y ahora nos queda un reto para ustedes. Busquemos un mapa con escala numérica y gráfica. Elijamos una zona por medir. Calculemos la medida de su superficie, o sea, el área, empleando A. Tiras rectangulares y B. Cuadrículas. Amigas y amigos, ¿tienen preguntas o quieren participar en el programa? Escríbanos a tercero@minedu.gov.pe y déjennos su correo de contacto. Pero antes, pídanle permiso a un adulto para enviar el correo. ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao, chao!